Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión estoy muy emocionada porque tengo de invitada a alguien que admiro bastante y que conocí creo que en el 2018, si no mal recuerdo. Aquí tengo un video donde la entrevisté sobre su libro. En esta ocasión, pues venimos con su nuevo bebé, ¿no? Quiero darle la bienvenida a Pamela Pulido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy feliz de estar aquí contigo otra vez. Sí, fue en el 2018, tienes razón. Y ya llevamos un rato sin platicar. Ya sé, me encantó esa entrevista. Aquí les voy a dejar la liga para que la vean si no la han visto o para que la vuelvan a ver para recordar esos momentos, ¿no? Antes de 4 años, o sea, ya pasaron 4 años, no inventes. 4 años que se sintieron como 10. Por Total. razones muy evidentes. Lo sé, pero bueno, en esta ocasión yo me encuentro en Monterrey y Pamela en la Ciudad de México, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Entonces, por esto, pues decidimos hacer la entrevista por lo digital, pero venimos a platicarle sobre su nuevo libro, que es Las Mil y Un Pijamas, que me encanta mucho. ¿Tú diseñaste la portada? No, ahí sí fue una genialidad de nuestra escritora Jacqueline y de la editora también. Me Porque encanta. sí está bien padre, pero ahí sí no Sí. tuve nada que ver yo. Me encantaría decir que sí, pero no. No, pero me encantan o sea, todos los colores que usaste en esta ocasión, en esta portada. Y platícanos un poquito qué nos vamos a encontrar en las mil y una pijamas. Ok, te cuento así como rápido, sin spoilers, espero. Sí. El libro, ¿no? Bueno, es Mateo, es un niño de 8 años, es el protagonista de nuestra historia. Y él es un niño muy preguntón, pregunta sobre todo. Y hay una cuestión que le llama mucho la atención, que le ha preguntado varias veces y nunca se lo responden, que es, ¿quién es el abuelo Juan, no? Solo sabe 3 cosas del abuelo Juan. 1, que es el papá de su papá. 2, que debe de ser una persona muy aburrida, porque solo una persona aburrida regala pijamas cada cumpleaños. Y 3, es que no debe preguntar nada sobre él, porque si no, papá se enoja. Entonces, de pronto llega el abuelo Juan a la casa a vivir con ellos, y desde ahí ya es un conflicto, porque pues no sabe, no lo conoce, pero nada más llega el personaje del abuelo Juan con todos estos, a remover todas estas problemáticas familiares, sino también llega con un cargamento de 1000 pijamas. Entonces, ¿por qué alguien tendría tantas pijamas? Vamos a descubrirlo. Lo que sí es que esta es una historia, como el título lo dice, Las Mil y Una Pijamas, que se va a desarrollar a lo largo de 1001 noches, donde cada noche le cuenta el abuelo Juan un pedazo de historia que responde a la pregunta por qué papá se enojó, por qué se enojaron, y estas pijamas cuentan esa parte de esa historia. Me encanta, la verdad es una historia que jamás había escuchado y me hiciste como que darle la importancia a voltear a ver a las pijamas, o sea, lo importante que son, porque sí es cierto, muchas personas usan cualquier ropilla para dormir, o incluso como Mateo de que en calzones. Entonces, sí es cierto, o sea, como que darle la importancia a las pijamas. Me imagino que tú usas pijamas, ¿o no? Sí, o sea, sí uso pijamas, siempre, pero también hay veces que yo digo, ya, estas pijamas, la verdad, tíralas, o sea, ya ni para trapos de cocina, ¿no? Claro. Y me encantó este personaje porque este personaje cuida muchísimo los sueños, o sea, el abuelo Juan respeta los sueños. Entonces, si para él lo más importante es vestirse para soñar, pues obviamente tiene que ser un personaje que atesore esas pijamas y que considere que se necesita pijamas, no nada más para verano e invierno como el resto de las personas, ¿no? Las separa así, sino tiene pijamas para cada ocasión, pijamas de todo tipo de materiales, eso estuvo muy padre y muy divertido de escribir, pijamas para una noche de lluvia, para cenar, mole, para leer un buen libro, ¿no? O sea, y cada de esas pijamas, las atesora, las cuida,
las protege porque esos son las pijamas que le van a dar los sueños más adelante. Claro, y cada pijama, como mencionas, tiene una historia, ¿no? Un recuerdo. ¿Y cómo fue que surgió la idea del abuelito con el nieto, las pijamas? ¿Cómo fue? Es que parece que no, pero sí, te lo juro que sí fue. Se me ocurrió en un sueño y no me ha pasado, o sea, no puedo decirte que, ay, todo sale de sueños, no, de hecho, generalmente y el 99.9% de las veces me levanto y digo, no manches, este sueño está padrísimo, y luego no dura la prueba del desayuno, o sea, ya nada más me tomo el café y, y digo, qué cosa tan mala, obviamente no tiene ni sentido, ni pie ni cabeza, y bye, se borran los sueños, ¿no? Pero esta vez, vi a un personaje llegando a una casa, un anciano llegando a una casa con muchísimas pijamas, no te podría decir cuántas eran, simplemente eran muchas y de todo tipo, tenían luces, tenían lentejuelas, y me desperté con la pregunta, ¿por qué alguien tendría tantas pijamas? Que es la misma pregunta que se hace Mateo después, ¿no? ¿Por qué alguien tendría tantas pijamas? Y fue una pregunta bien divertida de hacerme, o sea, como que dije yo, pues, ¿quién sería esta persona que tiene tantas pijamas? Pues sería una persona que cuida mucho su sueño, o sea, dormir, por ende, los sueños que va a tener. Y lo dije, pero a ver, no nada más, si es un soñador, pues los soñadores no nada más se viven en las noches, también lo experimentan en el día, cuando están persiguiendo todo eso que aman, ¿no? Entonces dije, pues este es un personaje que se viste de pijamas en el día y en la noche, porque pues hay que soñar siempre, no nada más cuando uno está dormido. Entonces, fue a partir de ese sueño, de esa pregunta que me llevó a construir este personaje, y ya lo demás es historia. Es esta historia, porque sí fue una pregunta tras otra pregunta. Pero creo que lo primero que pude bajar fue a este personaje con esta filosofía de las pijamas y los sueños. Y ya lo demás se dio por añadidura. No, y me encanta la verdad la personalidad de Mateo y del abuelo, y cómo estás mezclando dos generaciones completamente, o sea, sí, una personalidad que son parecidas y que no se conocían. O sea, qué bonito que ya cuando se conocen empiezan a ver como similitudes de que, ay, se parece, me encanta cuando dice Mateo, se parece mucho a papá, pero tiene cabello blanco, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho que en este libro hayas mezclado como el tema de las pláticas también de adultos, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando éramos niños no nos dejaban escuchar, y de que son pláticas de adulto. Y Mateo lo toma así como de que, o sea, me encanta su personalidad. Y cuando llega el abuelo, esa pregunta prohibida, que es la que comentas, de por qué no se habla con papá, por qué papá está enojado con el abuelo, ¿no? Y la manera tan divertida que el abuelo le está contando mediante las pijamas. O sea, me encanta cómo simplemente tuviste este sueño, y de este sueño, de este personaje, pudiste crear toda esta historia. Sí, fíjate que, digo, qué bueno que te guste, porque lo hago para que les guste. Pero a mí también me gustaba, bueno, es que lo de las pijamas se me hace súper divertido. ¿Sí? O sea, todavía lo pienso y digo, qué divertido fue escribir todas esas cantidades de pijamas. Pero con esta problemática que ahorita me dices, fíjate que yo también tuve mucho problema como escritora y principalmente como adulta, porque entendía las dos partes, entendía al personaje de Mateo como niño queriendo buscar su autonomía, ¿no? Y que ya no, a ver, separarse de su hermana, que su hermana es un bebé, es como que ahí así trátala como una bebé, a mí ya no, yo ya tengo 8 años, y entiendo y veo, ¿no? Soy partícipe de esto, háganme parte. Entiendo a Mateo, y entendí también a los papás también, de que decía, a ver, pues hay cosas que a lo mejor no tendrían por qué saber, o sea, los entendí a los dos. Entonces, sentí de verdad que los puse así como en una reunión familiar, ¿no? Y de que, a ver, cuéntenme esto, ok, tú tienes razón, tú estás en la hogar, tú también, ¿sabes? Como que nada más tienen que platicarlo, porque sentí que como adultos luego decimos, bueno, eso no son temas de niños. Yo digo, ok, sí, estoy de acuerdo que no, pero hay cosas que sí podemos hacerlos partes. Y sobre todo en esta dinámica que, bueno, se vive con el abuelo Juan una problemática de salud mental.
sí tiene que ser parte Mateo, ¿no? Que es algo que al final yo como autora sí dije, ¿qué tanto? Ahora, no creo que todo lo debamos decir a los niños porque simplemente tenemos todos derecho a la privacidad. Yo no todo se lo voy a decir ni a mi mejor amiga, ni a mi esposo, ¿no? O sea, como que yo digo, hay cosas que yo nada más quiero saber. Y aquí el tema de por qué se enojaron el papá y el abuelo, yo decía, tienes tu razón, papá. No, tienes razón, Alan, papá de Mateo, que al final a lo mejor no quieres decirle a tu hijo, no porque no sea capaz tu hijo de entenderlo, sino porque no quieres revivir un problema que estás intentando olvidar tú también, ¿no? Entonces, sí fue complicado o un reto para mí tener estas dos personajes con diferentes edades, con puntos de vista correctos, y intentar como que hacer ahí un puente en comunicación y que las dos partes se sientan como que salgan de la historia satisfechos. Sí, o sea, de hecho es algo que estaba pensando mientras lo leía, como en sí es un libro infantil, es un libro para niños, pero los adultos lo vamos a disfrutar increíblemente porque, como bien mencionas tú, escribiéndolo pudiste conectar con los dos personajes, o sea, no solo con la mamá o el papá, no, sino también con el abuelo y el niño. Y como bien sabemos, nadie nace con un manual. O sea, los papás no tenemos un manual para saber cómo educar a nuestros hijos. Y como bien dices, hay cosas que no deberíamos de contar. Y cómo, es que sí, no quiero dar spoilers tampoco, pero es como, o sea, ese tema cuando, bueno, siempre va a haber diferencias con el padre y el hijo, ¿no? Y cómo eso repercute en tu hijo, o sea, ya Sí. después, ¿no? Porque qué difícil de que no, pues no veo a mi abuelito, pero me manda pijama cada año y no las uso. O sea, para mí cuando el abuelo le pregunta, ¿no? De que, oye, ¿y las pijamas que te he regalado, qué ha pasado con ellas, no? Y cómo este abuelito juntaba las mismas pijamas y las hacía una, ¿no? También, o sea, cómo el valor que le da a los objetos, a las telas o a lo que le regala. Entonces, creo que hiciste magia con estas historias, porque sí lo veo más como historias de cada pijama, ¿no? O sea, aunque al final lleve el mismo objetivo, el mismo final, que es la gran respuesta, haces de una manera como que bonita, divertida. Y me encanta cuando dice de que el abuelo como cuenta las cosas, que dice, no todas las preguntas tienen respuesta. Para mí, o sea, creo que nunca había escuchado eso y me impactó muchísimo. ¿Tú te acuerdas cuando descubriste esto? O sea, de que no todo tiene respuesta, tienes que aprender a vivir así. Fíjate que fue una de las cosas que, te soy súper honesta, yo escribo y termino un día de escritura y digo, qué mal día, ¿no? Ay, no, qué cosas escribí tan horribles. Y al día siguiente empiezo a trabajar y borré todo lo que hice un día antes. No. Honestamente, cuando esto que dices de no todas las preguntas, sí fue algo que dije yo, ay, sí, o sea, como que hasta me sorprendí yo, y así explica que dije yo, sí, es cierto, porque le pregunta, ¿por qué no quieres que te pregunte? Porque es una pregunta prohibida, así como de Mateo, de que ya sabe que es una pregunta que no debería de ser. Y el abuelo le contesta, no, ninguna pregunta está prohibida, pero hay unas que no tienen respuesta. Y yo dije, claro, o sea, no es que no se puedan hacer las preguntas, hay veces que no se va a obtener una respuesta y eso también está válido, ¿no? Y creo que como dices, o sea, al final a todos nos repercute la manera en que fuimos criados, en las experiencias que vivimos. Y también me gusta poner esto en el papá, porque el papá le tocó una experiencia totalmente distinta a Mateo, porque el abuelo Juan como papá era diferente que el papá de Mateo es con Mateo. Entonces, eso le influye completamente en su manera de criar a Mateo y para él es, no, hay que súper protegerlos, hay que no decirles nada porque él tuvo una experiencia distinta. Entonces me gusta eso porque al final, aunque nos equivocamos, que está correcto equivocarnos, o sea, si te das cuenta, yo siempre pongo adultos así que se equivocan, o sea, porque al final, pues, nos seguimos equivocando, no importa la edad, pero me gusta que
que todo sea en una lógica de amor, ¿no? O sea, que al final él cree que está haciendo lo correcto porque ama a su hijo y porque por lo que él vivió, él cree que es lo correcto hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, sí me gusta poner como un conflicto, una bombita, así en una familia, generalmente también hago eso, y ver a cada quien cómo reacciona y estar como muy a la expectativa de, ok, pues ya construiste esta personalidad, y ahora vamos a ver cómo reaccionan cada quien con esa bomba. Entonces, sí, tenemos 3 personajes que son muy distintos, el niño, Mateo, Alan, el papá, y el abuelo Juan, y sí estoy de acuerdo contigo que el abuelo Juan y Mateo están viviendo cosas similares, porque también pasa cuando se llega a una edad que luego también los intentan tratar como bebés, ¿no? O sea, se llega a esa edad adulta y yo digo, y pasa, por ejemplo, pasó muchísimo en la pandemia, que nuestros abuelitos y viejitos los queremos súper sobreproteger y casi, ¿a dónde vas, abuelita? No te salgas, ¿no? Y quédate ahí en tu casa y dices tú, a ver, es una señora, ¿no? O sea, digo, al final, hay que sepa todas estas cosas, pero al final ella puede decidir. Entonces, estos dos en diferentes edades estaban viviendo un poco lo mismo. Entonces también me gusta poner estos 2 espejos en los personajes. De hecho, escuchamos a tu perrita ladrar y mi perro se fue a la puerta, como que pensó que estaba aquí. ¿De qué, ¿qué fue eso? Igual llegó de que a la veterinaria y Matilda siempre quiere salir. Qué lindo. Y sí, totalmente me gusta eso, que puedas identificar a los 3 personajes. Y por eso te digo, siempre es como que son historias de niños, pero tú como adulto lo puedes disfrutar y le entiendes como el trasfondo, ¿no? O sea, más objetivamente, como bien dices, de que el abuelo es diferente siendo papá, siendo abuelo, y trata diferente a Mateo que a su propio hijo. También quieras o no por los errores que ha pasado o por detallitos, ¿no? Me pareció muy gracioso cómo manejaste también el tema, pues de su enfermedad con Mateo, porque Mateo haciendo las mismas preguntas y el de que, ¿por qué preguntas lo mismo, no? Y luego él le pregunta lo mismo que ya le habían respondido hace rato con lo de la pizza, por ejemplo. Me dio mucha risa cómo Mateo, siendo un niño de 8 años, fue como... me está diciendo eso porque yo hace rato esto, ¿no? Como que empieza... Y yo de que, no, me encanta, o sea, me encanta esta relación de abuelo y nieto y cómo lo plasmaste en la historia. Ay, muchas gracias, Mariana. Sí, muchas me encanta, me encanta. De hecho, pues hace lo que estábamos platicando, ¿no? En el 2018 yo te conocí con un libro que ¿cómo se llamaba? Espérame. Aquí está, mi hermano derecha. Sí, no me quería equivocar, mi hermano derecha, que la verdad me sorprendió mucho y lo disfruté porque yo dije, es que es un libro para niños, ¿yo qué voy a estar haciendo leyendo, no? Y wow, o sea, aprendí muchísimo, me gustó bastante. Y en veo totalmente una evolución en la escritura, en el desarrollo de los personajes, en todo. ¿Cómo te sentiste con este nuevo libro? Ay, muchas gracias. Yo también siento que sí hubo un crecimiento y fue porque tuve 2 dificultades para escribir este libro. Una, y bueno, que al final terminaron, siento que me hicieron mejor escritora, pero la primera fue que yo vengo del mundo del guión, creo que ya te lo había contado, yo estudié guión cinematográfico, entonces pues a mí me enseñaron a empezar una historia de una manera, ¿no? Que es estructurar todos los actos, los personajes, las escenas, porque bueno, se entiende que en el mundo del guión, sobre todo de la televisión, eso tiene que estar muy bien planchado porque luego hay una mesa de escritores y cada quien se va a ir con una parte de la historia y todos tienen que saber muy bien para dónde va la historia, aunque se escriba por muchas manos, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer así las historias, lo sigo haciendo, ya es un ejercicio que siento que no se me va a quitar, pero en esta ocasión no podía ver el final y nunca me había pasado, nunca, jamás me había pasado. Siempre cuando se me ocurre algo, y vaya que tengo muchas ideas y conceptos que están ahí en un cajón, que espero en algún momento tenga el tiempo para escribirlos todos, pero todos tienen un final. O sea, lo que
generalmente se me ocurre es el concepto y el final. ¿Por qué? Porque el final tiene mucho que ver con tu punto de vista como autora en ese tema en especial que quieres tocar, ¿no? O sea, es muy diferente, bueno, es que no quiero dar spoilers, pero si hiciera una historia sobre amistades y las dos amigas terminan peleadas, sería muy diferente. O sea, ese es el punto de vista que yo como autor quisiera decir sobre las amistades, que se pueden perder o así. O en cambio, no, de que las amistades son para siempre. Entonces, el final casi siempre lo tenemos, es muy chistoso, pero casi siempre lo tenemos. Cambia el sentido de que, pues, a lo mejor llegas por otro lado, no es exactamente como te lo imaginabas en un principio, en un arranque de la historia, de escritura, pero sí al final es como de, quería que terminara así, ¿no? Bueno, en esta ocasión nunca supe el final hasta 2 días antes de terminar la historia. Y fue algo muy, muy estresante para mí, con mucha presión, porque ya tenía yo la entrega, o sea, ya me lo estaban esperando los editores y era como, ya deja ir tu libro, y yo, es que no sé qué va a pasar, o sea, no lo podía creer, o sea, ¿cómo no sé cómo va a acabar? Tenía mucho conflicto entre la pregunta prohibida, como que, y era eso, de que qué tanto Mateo tendría que saber y qué tanto no. Entonces yo estaba así muy conflictuada en si sí poner una historia sobre eso, si no ponerla, si sí ponerla, pero decirlo como de otra forma, como muchos adultos lo hacemos cuando nos preguntan niños, es como que sí le doy la respuesta, pero no se la doy completa. No sabía qué tanto, y era parte, te digo, como yo de adulto, ¿no? De decir, no sé qué tanto debería de saber Mateo. Bueno, creo que en esa parte se logró bien, pero sí fue con mucha dificultad y mucha prueba y error, porque sí hice como que varios intentos. Y la segunda fue la extensión. En un principio yo pensé que sería una historia chiquita, y no sé por qué pensé eso, la verdad. Yo pensé que le iba a poder escribir en 30, 40 páginas, Word, sobre todo porque este libro, en comparación a o sea, este es para niños de 9 años y este es de niños de 7 años. Entonces, sí tienes que tener muy claro para dónde va la edad, por el lenguaje y por la extensión. Al final, sí nos vamos a limitar por eso. Entonces, yo sabía que iba para el azul este libro, esta historia, y sabía que era para niños de 7 años, entonces me dieron un límite de páginas. Y la verdad es que nomás, o sea, fue muy complicado porque pues me estaba yendo desde los primeros capítulos. Me estaba súper yendo y se me estaba comiendo toda la extensión y decía, es que, o sea, puedo escribir esta historia 3 veces más grande su tamaño, o sea, podría ser así de grande esta historia. Entonces lo que hice, pues digo, sobre todo porque es una historia que dura 1000 noches, ¿no? 1001 noches. Entonces, ya desde ahí, pues el marco del tiempo es grandísimo en comparación. Creo que mi mano derecha creo que dura como 6 meses, pero ahí tengo otro libro que dura 3 días. O sea, este marco de tiempo era enorme, eran 3 años. Lo que tuve que hacer fue escribir mi capítulo y luego reedité, o sea, todo lo reeditaba como unas 3 veces. Entonces, todo lo que no era esencial, todo lo que no era tan gracioso, todo lo que no causaba así ni emoción ni nada, porque luego a veces lo dejas que dices, no está tan mal, pero no está bien, dejémoslo. No, aquí todo lo cortaba. Entonces, hay cosas que hasta me daban risa a mí, que los tuve que cortar, o sea, chistes que a ver, no son esenciales, los tengo que quitar. Entonces, se quedó, honestamente, lo mejor de mi escritura, porque no podía escribir, o sea, no tenía más extensión como para decir, bueno, esta oración le doy una calificación de 90, se queda. No, tenía que ser todo algo que me encantara y nunca me había pasado eso. Entonces, eso hizo que fuera yo mucho más precisa con las palabras y con esta historia. Todo lo que no avanzara la historia iba para afuera. Pero me encanta porque, como bien lo dices, por eso lo siento tan wow. O sea, cada página tiene un contenido que en verdad aporta a la historia, al personaje, a la evolución. Y ahorita que te escucho que
habías escrito muchísimo más. Me emociona porque siento que posiblemente tus futuros trabajos pueden ser un poquito más extensos. Me acuerdo que una vez platicamos sobre escribir una historia más para adultos o algo así, entonces me emociona, me emociona. Ay, pues ahorita estoy escrito, de hecho, para adultos. Tuve la fortuna que me dieron, soy la creadora de la beca FONCA Jóvenes Creadoras este año, entonces este año me estoy dedicando a un libro de cuentos de ciencia ficción. ¡Qué padre! Pues, para adultos. Entonces, sí, ahí tengo un poquito ya más de rango para jugar con esto. Al menos se pueden hacer más cuentos, ¿no? O sea, porque bueno, los cuentos también tienen una extensión. No me puedo ir tanto, pero puedo escribir muchos cuentos, eso sí. Ay, obviamente vamos a estar encantados de leerte. Y cuéntame un poquito, ¿quién fue la primera persona que leyó tu historia? ¿De las mil y una pijamas? Pues dos. Mi editora y mi esposo, que siempre es el primero que me lee. ¿Y qué te dijo tu esposo cuando la leyó? Ay, le encanta, es que él también es escritor. Entonces, o sea, bueno, cuando no sabía qué hacer con el final, siempre me ayuda mucho platicarlo, porque luego te das cuenta simplemente de estarlo sacando de, ay, ya se me ocurrió esto, ¿no? Sí, sí, sí. Como que vas ordenando tus ideas al platicarlas, al sacarlas, no nada más dejarlos en la cabeza. Entonces, me ayuda muchísimo platicar las historias con él. Ya cuando la lee, pues sí, la verdad es que sí tuve un admirador desde el principio con esta historia. La verdad, sí. Y me dijo, está bien padre. O sea, le encantaba pues el juego, que era realmente una historia como infantil, o sea, como que podía haber, sí para adultos porque tiene todos estos temas, pero también, o sea, entendía como mucho la parte del niño que se va a divertir leyendo una historia de pijamas y de historias, porque cada historia es una historia dentro de una historia, así como las mil y una noches. Entonces eso también fue muy divertido escribir. Y algo que me encanta, que como bien lo hemos mencionado a veces, como que no valoramos mucho la inteligencia de los niños porque decimos, es que están chiquitos, no saben, no hay que decirles esto. Pero me encanta porque haces que podamos meternos dentro de la cabeza de Mateo y te das cuenta que él es una persona súper madura, o sea, que es una persona que sí entiende las cosas y quiere saber, obviamente. Entonces creo que muchos niños se van a sentir identificados con eso, porque es como, oye, yo estoy preparado para que me cuentes también por qué te sientes mal o por qué esto, por qué el otro, ¿no? Como bien mencionas, de cierta manera que no le impacten, ¿no? Pero pues al final las cosas pasan como tienen que pasar. Sí, yo también creo que por eso decidí el final como lo decidí, espero que, o sea, no lo voy a spoilear, pero fue por eso, porque si me preguntan, oye, ¿deberías de decirle a los niños todo? Yo diría, bueno, o sea, depende del niño, ¿no? Depende de la situación, depende de muchas cosas, pero depende del niño también. Hay niños que sí tienen esta capacidad, esta madurez, en ciertos temas. Habrá otros temas que a lo mejor yo no tocaría con Mateo y diría, Sí. no, este tema todavía no te corresponde, pero ese tema en particular del Alzheimer, que bueno, no sé, de la enfermedad mental que está viviendo el abuelo, de la dinámica familiar que están teniendo, totalmente creo que Mateo es un niño que es capaz de ser partícipe activo en esta dinámica familiar. Totalmente. Bueno, mira, antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta que justo ahorita que te estoy escuchando dije, bueno, la voy a implementar así. Obviamente para el abuelo las pijamas eran un objeto preciado, ¿no? Entonces, que pues, no me importa no llevarme nada, pero mis pijamas se van conmigo, ¿no? Entonces, para ti, Pamela, qué objeto o qué cosas para ti serían como las pijamas? Pero también quisiera que recordaras un poquito para ti, Pamela, de 8 años, qué objetos también fueron esas pijamas. Fuerte, ¿verdad? ¡Órale! ¡Qué bonita pregunta, Mariana! Ok. Sí. De niña, bueno, yo fui gimnasta, lo comenté con fue mi mano derecha, entonces creo que todos mis artículos de gimnasia eran mi tesoro más grande. Que mis grips, que la magnesia, que las medallas, que los uniformes sobre todo de cuando era seleccionada de Nuevo León,
en la gimnasia, creo que eso, y todavía los tiene mi mamá, honestamente, porque mi departamento es muy chico y no tengo espacio para cajas, pero los tiene mi mamá en su casa allá en Monterrey, y me los está guardando, y me dice, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con esto? Y yo, me las guardas, no me las tires, o sea, estas medallas, esos uniformes, esos todo, guárdamelos. Entonces, bueno, ahí es un poco de la niña y un poco también del adulto que digo, mi infancia esa fue una parte muy importante de mi infancia. Y ahorita creo que fotografías, lo bueno de las fotografías es que, pues bueno, ya está de manera digital, ¿no? Entonces es muy aburrido decir tu celular, no, espero que no, pero realmente no por el celular, sino por las fotos. Las fotos que he tenido en los últimos años son pues muy especial para mí. Ay, qué bonito. Sí, mucha gente dice, es que ¿por qué tomas fotos? Mejor disfruta el momento, pero también está padre luego que pase tiempo ver esas fotos y acordarte de esos momentos. Entonces me encanta que colecciones y sean importantes para ti las fotos. Pues, y fíjate que te voy a decir que eso sí es totalmente de Eric, mi esposo, porque él toma muy bonitas fotos y yo siempre me molesto que me tome, de que digo yo, ya, deja de tomarme fotos, ¿no? Pero luego las veo y digo, está padre que tengas esa memoria, ¿no? Audiovisual, también con los videos que dices tú, en algún momento los revisito y vuelves a estar ahí en ese momento. Ay, me encanta. La verdad, yo encantada de estar platicando contigo. ¿Qué más quisiera que me dejaran más tiempo? Pero ya sabes que estas aplicaciones te dejan muy poquito. Pero me encantó platicar de nuevo contigo, hablar sobre tu nuevo libro. Espero que podamos vernos pronto y que haya más libros de Pamela para todos los lectores. Muchas gracias, Mariana. Un gusto estar aquí también saludándote. Muchas gracias. No, hombre, y sí, esperamos que pronto haya más libros. Y muchas gracias. Como quiera, en este video voy a agregar mi opinión sobre el libro y les voy a platicar un poquito más para que se animen y lo lean porque sé que les va a gustar muchísimo. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.